Satán es el estratega, el inteligente que reina en los mundos bajos. Es el desviador, el que confunde, el que te da dos verdades y luego una mentira en su sistema de estrategias inteligente. El que divide, el que aísla, el que te saca del combo de leyes cósmicas para dictaminar con leyes propias y aisladas. El que odia y crea imperios de odio. El que te llama a entretenerte en las superficies y jamás ondear en lo profundo del alma ni en lo profundo del saber. El que solo lee las malas noticias de los diarios y el que jamás lee un solo libro. Mucho menos lee la Biblia. El que está despierto las 24 horas del día. El que tiene el poder en todos los cultos a la imagen. El que se basa en las ignorancias y los bajos niveles de conciencia. El que idolatra y crea cultos de idolatría en las ciudades. El que te lleva y se te prenden los malos pensamientos, el que es infeliz. El que absorbe tus energías en acciones sin sentido y triviales. El que adora lo material y te hace solo creer en los placeres extremos y te lleva a una vida cuyo solo sentido es lo material y el hedonismo. El que engaña en cada moneda. El que es obstáculo para crecer. El que te enseña en el peor de los casos con el dolor. El que será nuestro maestro gratuito y fuera de todo contrato hasta la era mesiánica. Entonces en la era mesiánica todos seremos maestros de todos y este modo Satán no estará operativo en esos venideros tiempos de luz. El que, mientras tanto, nos engaña a creer que el mal tiene más poder que el bien. El que engaña a creer que la muerte es el final. El que llena de muertes para juntar adeptos fúnebres en la corta vida, en todas las vidas sin sentido y vacías. Sobre todo vacías de conocimiento y de espiritualidad. El que engaña a creer que la espiritualidad es solo para los inocentes encerrados en los conventos. El que no sabe reírse de sí mismo, el que no tiene la luz del sentido del humor, el que ríe de los demás. El que perdió su inocencia y persigue a los inocentes. El que más odiara a la Virgen María porque Dios la bendijo con serla llena de gracias. El que persigue con furia y el que solo Dios le concedió poder para el mal, porque llegará el día en el que Dios diga: fuera Satán del mundo sea destruido para siempre y el planeta Tierra será ascendido y no se compartirá más la vida con personas enfermas, insanas, de niveles espirituales bajos y vergonzosos. Mientras tanto, el Satán existe, sí existe, y está más vivo que nunca. El que tiene siempre en fuego a su mejor mentira, hacerle creer a la gente que no existe y bueno, no debemos caer en ningún juego del Satán porque la luz no combate contra la oscuridad, porque la luz solo alumbra. El juego del astuto Satán es enseñarte a odiar en tus momentos de dolor e infelicidad. Al Satán no debes amarlo, solo que debes sacarle la ficha, esa información que nos trae de modo oculto porque siempre trae una información encriptada. Y en esos casos debes ser astuto ante esas acometidas pretenciosas. Si el astuto Satán te enseña a odiar, ahí perdiste, ahí te fano por astucia y por apuro. El apuro no es buen consejero. El odio se anula con el amor. El amor es la más alta palabra. Por amor se creó al mundo y se sospecha también que Dios creó al Satán por una finalidad de crecimiento, de acelerar los crecimientos espirituales, en base a urgencias y a crisis personales y globales. Todo es amor y sospecho que Dios en su amor sabe muy bien lo que hace. En Occidente el racionalismo nos llevó al materialismo. Occidente heredó el racionalismo francés, el racionalismo de Descartes y algo de los griegos. Y en Occidente existe la idea de llenarse de todo lo material, de todos los títulos, de llenarse de placeres y de volverse hedonista. Y demás cosas que inflan el ego y te ascienden en cultos de idolatrías. Se sugiere ser menos, menos es más, y dejar de ser más, al menos en meditaciones y rezos. Aprender humildad y a controlar al ego,
La mística judía sugiere aniquilarse diariamente, si no nunca accederemos a lo divino ni ascenderemos por la verdadera escalera celestial y de valores. Si no, solamente seremos leones de la selva que solo amanecen para cazar y tener placeres mundanos. Y así quedaremos estancados o más bien retrógrados. Fernando Castaño, Fernando Castaño, Fernando Castaño, Fernando Castaño, Fernando Castaño. Lunes 4 de enero del 2026. Fernando Castaño, Fernando Castaño, Fernando Castaño. El Satán es el estratega, el inteligente que reina en los mundos bajos. Es el desviador, el que confunde, el que te da dos verdades y luego una mentira en su sistema de estrategias inteligentes. El que divide, el que aísla, el que te saca del combo de leyes cósmicas para dictaminar con leyes propias y aisladas. El que odia y crea imperios de odio. El que te llama a entretenerte en las superficies y jamás ondear en lo profundo del alma ni en lo profundo del saber. El que solo lee las malas noticias de los diarios y el que jamás lee un solo libro, mucho menos lee la Biblia. El que está despierto las 24 horas del día. El que tiene el poder en todos los cultos a la imagen. El que se basa en las ignorancias y los bajos niveles de conciencia. El que idolatra y crea cultos de idolatría en las ciudades. El que te lleva y se te prenden los malos pensamientos. El que es infeliz. El que absorbe tus energías en acciones sin sentido y triviales. El que adora lo material y te hace solo creer en los placeres extremos y te lleva a una vida cuyo solo sentido es lo material y el hedonismo. El que engaña en cada moneda. El que es obstáculo para crecer, el que te enseña en el peor de los casos con el dolor, el que será nuestro maestro, gratuito y fuera de todo contrato, hasta la era mesiánica. Entonces en la era mesiánica todos seremos maestros de todos y este memodo Satán no estará operativo en esos venideros tiempos de luz. El que, mientras tanto, nos engaña a creer que el mal tiene más poder que el bien. El que engaña a creer que la muerte es el final. El que llena de muertes para juntar adeptos fúnebres en la corta vida, en todas las vidas sin sentido y vacías. Sobre todo vacías de conocimiento y de espiritualidad. El que engaña a creer que la espiritualidad es solo para los inocentes encerrados en los conventos. El que no sabe reírse de sí mismo, el que no tiene la luz del sentido del humor, el que ríe de los demás. El que perdió su inocencia y persigue a los inocentes. El que más odiara a la Virgen María porque Dios la bendijo con ser la llena de gracias. El que persigue con furia y el que solo Dios le concedió poder para el mal, porque llegará el día en el que Dios diga: fuera Satán del mundo, sea destruido para siempre.
y el planeta Tierra será ascendido y no se compartirá más la vida con personas enfermas, insanas de niveles espirituales bajos y vergonzosos. Mientras tanto, el Satán existe, sí existe, y está más vivo que nunca. El que tiene siempre en fuego a su mejor mentira, hacerle creer a la gente que no existe. Y bueno, no debemos caer en ningún juego del Satán, porque la luz no combate contra la oscuridad, porque la luz solo alumbra. El juego del astuto Satán es enseñarte a odiar en tus momentos de dolor e infelicidad. Al Satán no debes amarlo, solo que debes sacarle la ficha, esa información que nos trae de modo oculto, porque siempre trae una información encriptada, y en esos casos debes ser astuto ante esas acometidas pretenciosas. Si el astuto Satán te enseña a odiar, ahí perdiste, ahí te fano por astucia y por apuro. El apuro no es buen consejero. El odio se anula con el amor. El amor es la más alta palabra. Por amor se creó al mundo, y se sospecha también que Dios creó al Satán por una finalidad de crecimiento, de acelerar los crecimientos espirituales en base a urgencias y a crisis personales y globales. Todo es amor, y sospecho que Dios en su amor sabe muy bien lo que hace. En Occidente el racionalismo nos llevó al materialismo. Occidente heredó el racionalismo francés, el racionalismo de Descartes y algo de los griegos. Y en Occidente existe la idea de llenarse de todo lo material, de todos los títulos, de llenarse de placeres y de volverse hedonista, y demás cosas que inflan el ego y te ascienden en cultos e idolatrías. Se sugiere ser menos. Menos es más. Y dejar de ser más, al menos en meditaciones y rezos. Aprender humildad y a controlar al ego. La mística judía sugiere aniquilarse diariamente, si no nunca accederemos a lo divino ni ascenderemos por la verdadera escalera celestial y de valores. Si no, solamente seremos leones de la selva que solo amanecen para cazar y tener placeres mundanos. Y así quedaremos estancados, o más bien retrógrados. Fernando Castaño, La Rioja, Argentina. Lunes 4 de enero del 2026.